en vano intentábamos adorar a Dios si escogíamos obedecer los mandamientos de los hombres. También nos advierte que llegamos a ser siervos de aquel a quien rendimos nuestra obediencia. Si obedecemos a Dios, le pertenecemos. Si obedecemos a la bestia y a su imagen, nos rebelamos contra Dios y estamos bajo su terrible maldición. Amigos, ¿a quién obedeceremos? ¿A Dios o al anticristo? La Biblia dice, acuérdate de guardar el día sábado. La Iglesia Católica dice, no, en virtud de mi poder divino yo anulo el día sábado y ordeno que guardes como santo el primer día de la semana. Y he aquí que todo el mundo civilizado se inclina en obediencia reverente al mandato de la Santa Iglesia Católica. Según el padre T. Enright, en el Centinela Americano, el 1 de junio de 1893, página 173. Leamos otra aserción romana sobre el asunto. La observancia del domingo de los protestantes es un homenaje que rinden, a pesar de ellos mismos, a la autoridad de la Iglesia Católica Romana, según escribió Monseñor de Segur en Conversaciones Francas sobre el Protestantismo de nuestros días, página 213. ¿Podría este asunto tan importante presentarse con mayor claridad ante nosotros? El antiguo profeta de Dios, Elías, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Ciertamente, este asunto del sello de Dios o de la marca del diablo exige la atención de todos los que tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Debemos hacernos una pregunta más. ¿Cómo serán identificados los hijos obedientes de Dios? 5 señales de identificación distinguen al pueblo obediente de Dios. 1. Dan los mensajes de amonestación de Apocalipsis 14, versículos 6 al 10. 2. Guardan todos los mandamientos de Dios y tienen la verdadera fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. 3. Como siervos de Dios están sellados. Apocalipsis 7, versículos 1 al 3. 4. Satanás les hará guerra. Apocalipsis 12, 17. 5. Ellos aguardarán la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 14, 14 y 15. Isaías 25, 9. Los mensajes de amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12 declaran en términos pavorosos la advertencia de Dios al mundo entero contra los que reciben la marca dominical de la bestia y de su imagen. El pueblo de Dios, llamado el remanente, amonestará al mundo con valor aun cuando forme una pequeña minoría. Este pueblo remanente no solo dará la amonestación al mundo, sino que guardará los mandamientos de Dios basado en práctica y doctrina, únicamente en el testimonio de las Escrituras. Estos fieles serán sellados con el sello de Dios, la señal de la santificación. Eso hará que el diablo se enfurezca y pelee contra ellos para hacerlos desaparecer. En esas horas de conflicto, cuando todo esté en su contra y el mundo entero enemistado con ellos, desearán y esperarán ansiosamente el regreso de Jesús, que los librará de la lucha y de esa rebelión abierta contra Dios. Los fieles hijos de Dios permanecerán firmes en su obediencia al mandamiento del sábado, porque representará la señal de la autoridad de Dios
sobre ellos como pueblo creado y redimido, la señal de su santificación. No es para ellos el medio de salvarse, pero los distinguirá de los que se han rebelado contra Dios. Es la señal o sello de Dios en su vida consagrada y un testimonio de que viven de acuerdo con el mismo carácter de su Creador. Nos preguntaremos, ¿cuándo se colocará la marca del diablo sobre los hombres? Cuando la observancia del domingo se haga obligatoria por una ley dominical nacional, entonces los hombres serán marcados o sellados como quienes se pusieron en favor o en contra de Dios. Amigos, hay una sola manera de evitar la marca de la bestia, y es la siguiente. La leemos en Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros. En otras palabras, si observamos el séptimo día, sábado, el santo emblema del poder creador y redentor de Dios, no recibiremos la marca de la bestia. Evitemos la ira de Dios aceptando su sello y rehusando la marca de la apostasía. ¿No haremos ahora mismo la decisión? K4026. Hoy estudiamos el sistema de comunicación más antiguo y eficiente que hayan conocido los hombres. Podemos hablar con Dios. A muchos les resulta muy difícil hablar con Dios en oración. ¿Qué es la oración? Orar es hablar a Dios con sinceridad de corazón. Otras definiciones son estas. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo. Primero, el clamor de un alma en necesidad. ¿Cuán fácilmente una madre puede determinar el motivo del llanto de su hijo? Lo mismo ocurre con nuestro Dios, pero en una medida mucho mayor. Su amoroso oído sintoniza todo clamor del corazón humano. He aquí nuestra súplica. Leo en el libro de los Salmos, el 31, versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy en angustia. La respuesta de Dios. También en el libro de los Salmos 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero la oración es más que un clamor y una respuesta. Es una conversación de corazón a corazón con nuestro Padre Celestial. Segundo, es abrir nuestro corazón a Dios. Cuando orareis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo leemos esto en San Lucas capítulo 11, versículo 2. Jesús, el amigo de los pecadores, se conmueve frente a las necesidades. Ahora está ante el trono del Padre, intercediendo por nosotros para que venzamos en las pruebas. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Según encontramos esto en Hebreos capítulo 4, los versículos 15 y 16. A veces es posible decir mucho más con el silencio que con las palabras. Los corazones llenos de simpatía laten en una comprensión unísona
y pueden decirse libros enteros sin enunciar una sola palabra. La comunión con Dios es algo así. Nuestra relación con Dios debe ser como la de un niño que depende por completo de sus padres. Los niños nunca vacilan en dirigirse a sus padres, a quienes aman con tierna confianza, para contarles sus alegrías y tristezas. No tienen ningún temor de pedirles las cosas que desean. Muchas personas no comprenden el verdadero significado de la oración. Nosotros deberíamos comprender. Lo que no es la oración. La oración no es un acto meritorio que nos gane el favor de Dios, porque Jesús dijo, Llueve sobre justos e injustos, según San Mateo capítulo 5 versículo 45. El Señor es bondadoso tanto con los pecadores como con los santos. Si la oración nos concediera todo lo que deseamos, usaríamos de ella egoístamente para obtener las cosas materiales en vez de preocuparnos por la adquisición de la santidad de carácter. La oración no es una mera repetición de frases compuestas ni la lectura de súplicas impresas. Hay paganos que colocan sus oraciones en molinetes que giran con la brisa, creyendo que sus dioses las oirán, o ruegan a sus deidades con la ayuda de cuentas de rosario, pensando que se beneficiarán según el número de oraciones repetidas. La oración es comunión con Dios y ésta solo puede lograrse si el hombre se dirige sinceramente a su Padre Celestial. Pero nos preguntaremos, ¿por qué oramos? Estas 4 preguntas nos ayudarán a hallar la respuesta. pregunta número 1. ¿Es para informar a Dios? Eso no es necesario porque el Señor sabe más con respecto a nosotros que nosotros mismos. Leemos en el Salmo 139 los versículos de 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor Jesús dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, según San Mateo capítulo 6 versículo 8. Pero Dios quiere que reconozcamos nuestra necesidad y se deleita en escucharnos y en que manifestemos nuestra fe en su buena voluntad de ayudarnos. Él anhela nuestro compañerismo, así que debemos pensar cuando oramos. Hablemos íntimamente con nuestro Padre Celestial. Abrámosle nuestro corazón. Nuestra segunda pregunta es, ¿Es para tratar de conseguir la buena voluntad de Dios? Si Dios hace que el sol brille y la lluvia caiga sobre buenos y malos, no tendrá reparos en suplir nuestras necesidades. Dios es amor y nunca cambia. De manera que nuestras oraciones no son para conseguir su buena disposición para oírnos y contestarnos. Él está más ansioso para oírnos y contestarnos de lo que estamos nosotros para hacerle peticiones. La tercera pregunta sería entonces, ¿es para cambiar a Dios? Dios nos dice en Malaquías capítulo 3 versículo 6, Yo Jehová no me mudo. Debemos recordar, sin embargo, que todas las promesas de Dios son condicionales. Él nos invita, venid y estemos a cuenta. El Señor no cambia, pero tampoco puede contestar siempre nuestras oraciones a menos que cambiemos. Cabe preguntarse, ¿es para cambiarnos a nosotros?
Se ha dicho con razón que la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. La oración es la mayor fuerza del universo, ya que puede cambiar las realidades que más necesitan ser cambiadas, los hombres. De manera que la oración tiene por objeto cambiarnos a fin de poder recibir al Señor. Esto de inmediato levanta otra pregunta importante. ¿Qué debemos hacer a fin de que nuestras oraciones sean contestadas? Jesús relató cierta vez la historia del fariseo y del publicano que fueron al templo a orar. El fariseo se valió de la oración para informar a Dios acerca de sus méritos personales. El publicano oró con el fin de elevarse hasta Dios. Todos sabemos el resto de la historia. El humilde penitente fue elevado, cambiado y bendecido por Dios. El Señor bendice siempre a las almas sinceras. Notemos ahora 8 cosas esenciales relativas a la oración. Primera, reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, según San Mateo capítulo 5 y versículo 6. Yo derramaré aguas sobre el secadal. Leemos en Isaías 44, versículo 3. Debemos reconocer nuestra necesidad, porque sin la bendición de Dios no tendríamos vida ni nada bueno. Los débiles mortales necesitan un Dios poderoso. Segunda, reconozcamos a Dios como a nuestro ayudador indispensable. Leo en San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Santiago, capítulo 1, versículo